Hicieron una encuesta a alrededor de 100 mujeres, exitosas todas, prósperas todas, muy ricas todas, y les hicieron una pregunta, ya en una avanzada edad, si cambiarían todo su éxito por familia. Y adivinen cuál es la respuesta. El 99% de esas mujeres dijo que sí. Y ustedes dirán, ¿y por qué me está diciendo esas cosas? Porque muchas veces nosotros hemos abandonado el diseño original de Dios por darle cumplimiento a nuestros propios intereses. La enseñanza del día de hoy viene como resultado de algunas preguntas, algunas preguntas que en algún momento hemos recibido, porque en ocasiones, solo nos hablan de lo espiritual, pero y entonces, ¿qué pasa en mi vida material? ¿Verdad? Y es que, como les decía, a veces tenemos ciertos divorcios con el entendimiento de la palabra de Dios, y eso no nos lleva a comprender la realidad del espíritu. Y para que podamos entrar a esta enseñanza de la manera correcta, sí quisiera afirmarles que la vida espiritual en la que nosotros somos prosperados inevitablemente tiene una repercusión en la tierra. Pero esa repercusión en la tierra es un efecto de una causa primaria o de una causa principal. Lo que sucede es que cuando nosotros hemos llegado a Jesucristo, venimos como un rompecabezas, pero al revés. Y nosotros venimos deseando todas las cosas que hay en este mundo, esperando que Dios me las conceda todas. Si Dios hubiera dispuesto darnos a todos todas las cosas, seguramente hubiera dado todas las cosas menos a su Hijo. Pero Dios dio a su Hijo, y con Él todas las cosas. Pero Él es la causa principal. Y entonces, como hijos de Dios, necesitamos una renovación, digan conmigo, una renovación de cómo entiendo la vida. Digan conmigo, de cómo entiendo la vida. Porque nosotros generalmente entendemos que son las cosas las que definen quién soy y mi vida. Y entonces, en función de eso, o estoy contento, o estoy triste, o estoy frustrado, o estoy amargado, o estoy enojado, o estoy desesperado, o estoy extremadamente contento. Y por esas razones que a esta enseñanza le hemos colocado por nombre: ¿qué es el éxito para un hijo de Dios? Y vamos a entenderlo desde la perspectiva eterna de Dios. Primero, desde la vida eterna. Segundo, desde la palabra de Dios. Y tres, por medio de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros seguimos viendo la vida desde una esfera completamente terrenal, estamos muy propensos a que nuestra fe en cualquier momento pueda dejar de ser, porque es una fe que no se sostiene de lo eterno y que no proviene de lo que Dios nos ha dado, sino de las cosas que deseamos. Las cosas que deseamos pueden generar cierta expectativa en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro. Pero que nuestras vidas dependan de todas las cosas puede ser un alto riesgo. ¿Por qué puede ser un alto riesgo? Porque a la final vas a depender de todo menos de la verdadera razón del para qué nosotros estamos y nacimos. Entonces es ahí donde yo quisiera que
Hay algunas cosas con las que ustedes ya están relacionados, pero que me es importante mencionarlas en esta enseñanza para que podamos entrar al tema principal, llamémosle así, de esta enseñanza. Para eso yo quisiera que pudiéramos ir al libro de Génesis, el primer libro de la Escritura, capítulo 1, versículo 27. Y dice la Escritura que Dios creó al hombre a su ¿qué? Imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Bueno, aquí vamos a hacer una breve pausa. Vemos que cuando Dios creó al hombre, en el versículo 27 dice que lo creó según ¿qué? Su imagen, ¿verdad? Y dice la Escritura que nos hizo según su imagen, pero también dice la Escritura que nos hizo según su ¿qué? Semejanza. Es decir, de alguna manera Dios colocó en nosotros una naturaleza en nuestro corazón. En este primer diseño, Dios establece una naturaleza en el corazón del hombre. Una naturaleza que tenía la capacidad de obedecer la voz de Dios. ¿En dónde estaba ocurriendo, dónde estaba sucediendo esta parte de la Escritura o este escenario? ¿En qué parte o en qué lugar se estaba generando? En el Edén, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por el Edén? Yo quisiera que nosotros entendiéramos por Edén, en la traducción significa lugar de su presencia, como propósito y voluntad. Es decir, Dios colocó al primer hombre creado según su imagen, su propio sello. ¿En dónde? En el lugar de su propósito y en el lugar de su voluntad. Ahí estamos claros, ¿verdad? Y los hizo según la imagen de Dios, el sello de Dios, el carácter de Dios. Cuando habla de la imagen, está hablando también de ese carácter de parte de Dios. Por eso es que inmediatamente después de que crea al hombre, le da ciertas instrucciones administrativas de señorío. Enseñorea y sojuzga. O sea, es parte del carácter de Dios que se está viendo en alguien como Adán. Por otra parte, en el versículo 28 dice que entonces los bendijo y les dijo. Esto yo se los he mencionado en algunas ocasiones. La palabra bendijo viene del hebreo bará, que significa próspero, pleno, perfecto en conocimiento. Es decir, lo que Dios ha creado desde un inicio siempre ha tenido su carácter, su misma imagen. Por eso es que cuando bendice a esta primera creación, al bendecirla, esta primera creación tuvo la capacidad de estar próspera internamente, plena. ¿Qué entendemos por plenitud? Algo que está perfecto, algo que está satisfecho. Entonces es algo que está próspero, pleno, lleno, perfecto, lleno del conocimiento. En parte, para ese tiempo estaba en un estado muy bueno espiritualmente hablando. Y entonces dice que a partir de que Dios le bendice, le dice, produce. Y la forma en la que Dios le dice al hombre que produzca es de manera abundante, porque le dice: fructifica y multiplica y llena la tierra y sojúzgala y señorea sobre los peces del mar. Es decir, en diseño, Adán era una imagen poderosa de un ser humano, o al menos eso es lo que yo veo, una imagen poderosa. ¿Por qué? Porque reflejaba el carácter de Dios en la tierra. Pero este hombre estaba enfocado ¿en dónde? En el Edén. ¿Y qué era el Edén? Entendámoslo como el propósito y la voluntad de Dios. Vemos en Génesis 2:7, dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, dice acá que Dios formó al hombre del polvo de la tierra
Y solo como un dato que seguramente ya se los he mencionado, ustedes han escuchado sobre la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica contiene todos los elementos de la Tierra. Y resulta que nosotros como seres humanos tenemos todos los elementos de la tabla periódica. ¿Que de dónde fue extraída? Del polvo de la Tierra. Y la Tierra tiene todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, entonces aquí pasa algo, y es que Dios sopla, dice, de su neuma. A eso se refiere, de su neuma, de su espíritu. Y fue el hombre entonces un ser viviente. Vino Dios e inspiró y suspiró e inspiró dentro del hombre. De ahí que viene la palabra inspiración. Al primer ser humano, Dios, según su carácter y su imagen, cuando Él suspira e inspira aliento de vida, pone de su Espíritu Santo. Es decir, puso inspiración divina en ese ser humano. Es decir, que en la medida en la que nosotros nos apeguemos más al diseño por medio de Jesucristo, seguramente podremos ser en Cristo una inspiración para alguien más, por diseño. No por nuestras obras, porque de pronto nosotros, más que inspirar, decepcionemos. Pero por la inspiración de Dios en el ser humano, de alguna manera Dios afirmó su imagen en el hombre. Entonces vemos que hay un diseño de Dios relevante, que está ubicado en su propósito y que está ubicado en su voluntad, en quien Dios inspiró su espíritu, ¿verdad? Entonces vemos que hay una creación que tiene la imagen, la impresión del carácter de Dios, pero también tiene la semejanza. La semejanza es la forma interior inmaterial que tiene alguien. Es decir, la sustancia es algo que se contiene dentro de nosotros, que no puede ser tocado. Pero que no pueda ser tocado y aparentemente invisible no quiere decir que sea inexistente. Yo se los decía, es más probable y lo más seguro es que el mundo invisible de Dios sea más real que el mundo visible. Porque el mundo visible en algún momento deja de ser. Se destruye, se arruina, se quema, fallece, desaparece. Pero el mundo invisible sostiene todo el mundo visible. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, lo hace desde una condición invisible. Cuando inspira en el hombre, pone de su espíritu, de su neuma, de lo que podría parecer ante nuestra humanidad invisible, pero verdaderamente real, poderoso, intangible, pero verdadero. Entonces estamos en este momento ante un ser humano que fue bendecido por Dios. Del griego, del hebreo barak, próspero, pleno, perfecto, ¿verdad? Entonces yo quisiera que ahora, entendiendo esto, pudiéramos leer Génesis 3:23. Este ya es el momento en donde, ¿qué sucedió? Con Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios. Y al desobedecer la voz de Dios, se instauró en el corazón del hombre una condición de fracaso, de muerte. Surge una naturaleza corrupta. Entonces es ahí donde en Génesis 3:23 dice: y que Dios lo sacó del huerto del Edén. ¿Qué entendemos por Edén? Propósito, voluntad. Entonces, leyéndolo de esa forma, ¿de dónde Dios sacó al ser humano? Del propósito, de la voluntad, y entonces lo mandó a que labrase la tierra del que fue tomado. ¿Cuál era la condición principal? Ser un bendecido con la imagen, con el carácter de Dios, que tenía la inspiración celestial, que podía enseñorear y sojuzgar la tierra.
¿Y estaba en dónde? En su propósito, en su voluntad, en su presencia. Pero resultado de la desobediencia, ahora queda fuera del propósito, queda fuera de la voluntad, y en lugar de señorío, ahora lo que hace es labrar la tierra. Es decir, ahí por medio de la desobediencia fracasó la humanidad. De ahí lo que hemos aprendido, que la palabra pecado significa estado de fracaso. ¿Por qué? Porque por medio de esta naturaleza que cayó, no podemos estar dentro del propósito, porque ese fue un juicio que existió de parte de Dios. Ya vamos a ver más adelante y nosotros entendemos que entonces más adelante por medio de Jesucristo somos reconciliados nuevamente con el Padre por medio del Hijo. No porque el propósito se haya perdido, sino porque el hombre se extravió del propósito y de la voluntad de Dios. Y entonces ahí surge algo que yo quiero que nosotros veamos sobre cierta visión celestial. El hombre en un inicio tenía una perspectiva celestial y ahora el hombre empieza a tener una visión terrenal, humana. Y a esa visión terrenal es la que nosotros conocemos como antropocentrismo. Es decir, el antropocentrismo hace referencia a que el ser humano, dice, teoría filosófica en la cual se concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo, por lo que se produce una supeditación de lo demás a las necesidades y al bienestar del ser humano. Es decir, el ser humano se coloca en el centro de todas las cosas, cuando en un principio la mirada, la visión que Dios había creado era cristocéntrica. Es decir, alrededor del propósito, alrededor de la voluntad de Dios. Pero a raíz de la caída surge el antropocentrismo. El ser humano se convierte en el centro de todos sus intereses. Y de ahí que entonces el ser humano empezó a crear su propia idea de éxito. De ahí, porque hay una corrupción en el corazón del ser humano, que el hombre empieza a buscar realizar sus propias necesidades. Hay un dato que dice que miren, hicieron una encuesta a alrededor de 100 mujeres, exitosas todas, prósperas todas, muy ricas todas, y les hicieron una pregunta, ya en una avanzada edad, si cambiarían todo su éxito por familia. Y adivinen cuál es la respuesta. El 99% de esas mujeres dijo que sí. Y ustedes dirán, ¿y por qué me está diciendo esas cosas? Porque muchas veces nosotros hemos abandonado el diseño original de Dios por darle cumplimiento a nuestros propios intereses y a nuestros propios deseos. Entonces el hombre abandona su papel dentro del diseño, la mujer abandona el papel sobre el diseño, el ser humano abandona el papel sobre el diseño. ¿Por qué? Porque es movido ahora por su antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Por sus propios intereses. Entonces traza sus aparentes ideas de éxito. Y entonces es ahí donde muchas veces nosotros podríamos preguntarnos qué entendemos por éxito. Alguien va a decir tener mucho dinero, tener los carros que sueño, llegar a ser el gerente, no sé. Pero pocas veces entendemos y relacionamos el éxito como la realización del propósito de Dios en nuestros corazones, que seguramente tendrá un efecto en lo terrenal. ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo según la voluntad de Dios. Por eso es que uno siempre ve el pasto del vecino más verde, porque vivimos en una permanente comparación
¿Por qué? Porque el hombre ahora cambió su perspectiva de lo celestial a lo humano. ¿Cuál era la mirada antes de la caída? La cristocéntrica. La mirada cristocéntrica. Es decir, que todo se mantiene en la existencia por Cristo. Gracias a Cristo, el universo se constituye en un todo armonioso, un cosmos en el que todas las partes encajan, se complementan y adquieren cohesión. Y es hacia eso que yo quiero que hoy nosotros volteemos a ver. Muchas veces seguimos interpretando la vida desde una idea puramente terrenal, porque lo que necesitamos es renacer del Espíritu. Porque renaciendo del Espíritu, entonces avanzaremos sobre el todo espiritual. ¿Y qué es el todo espiritual? Cristo. Entonces habrá en el ser humano una verdadera satisfacción en su corazón. ¿Y cuál es esta satisfacción del corazón según el diseño de Dios? Ser pleno. Pero ¿cómo el hombre puede ser pleno? No por sus propias formas, no por sus propias maneras, sino por medio de la obra de Jesucristo en sus corazones. Entonces vamos a ir viendo, ya que estamos entendiendo esto, el por qué entonces Job en el capítulo 21, versículo 14, declara lo siguiente: como el ser humano dejó la visión celestial, la perspectiva eterna, el mismo Job en ese capítulo está hablando sobre los hombres malos y dicen pues a Dios: apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Por qué? Porque el hombre, por su propia naturaleza humana, no quiere a Dios, quiere sus intereses. Por eso es que cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con una naturaleza humana corrupta, caída. Ahora que nosotros estamos en Dios, surge una nueva naturaleza. El apóstol Pablo no dice cómo matar al hombre viejo, pero lo que sí nos enseña es a que no le demos vida a ese hombre viejo. ¿Y cómo tú puedes matar una naturaleza? Dejándole de dar alimento. En la medida en la que tú dejes de alimentar lo viejo empezará a morir. Y en la medida en que tú alimentes lo nuevo, ¿qué va a empezar a hacer? A fortalecerse, a desarrollarse, a crecer, a afirmarse. Por eso es que es aquí importante notar que el hombre viejo en donde todos nacimos, por su propia condición y su propia visión antropocéntrica, no quiere conocerlos, no quiere conocer el camino, no quiere entrar al conocimiento de Dios. Y no solamente no quiere, es que no puede. Y de ahí la importancia que entonces surja una nueva vida. Digan conmigo: una nueva vida. Esta nueva vida ya no viene de nosotros. Esa vida ya no proviene de nosotros. Nosotros no somos la fuente de esa nueva vida. Y es ahí en donde entonces podemos ver una afirmación también como la que hace Santiago en el capítulo 1, versículo 14, donde dice: cada uno de nosotros, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Qué está enseñando aquí Santiago? Nosotros somos tentados según su ¿qué? Dice Santiago, ¿propia qué? Concupiscencia, sus propios deseos. Por eso es que todos dentro de nuestra humanidad podemos entender el éxito según nuestros propios deseos.
Para alguien puede ser el éxito un carro. Para otra persona el éxito el perro de sus sueños. Para otro el trabajo de sus sueños. Para otro la ropa de sus sueños. Para otro la empresa de sus sueños. Para otro la familia de sus sueños. Porque todos somos tentados, según lo que dice Santiago, por nuestros propios, ¿qué? Deseos, concupiscencias. No significa lo mismo el éxito para todos, ¿o sí? No. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos entender lo que el propósito ha trazado? Y para eso yo quisiera que pudiéramos ver lo que la palabra concupiscencia significa en su original. La palabra concupiscencia viene del griego epitemia y significa deseo apasionado que se basa en algún sentimiento o impulso específico, el cual puede ser positivo o negativo en función de que sea inspirado por la fe, la persuasión que Dios engendra dentro de uno. Ojo aquí, eso ya lo está hablando cuando alguien ya es un renacido de Dios. Pero mientras alguien no ha renacido de Dios, lo que genera o lo que tiene por deseo es su propia humanidad. Entonces dice aquí que es un deseo apasionado que se basa en un sentimiento, resultado de la caída del Edén, de la humanidad. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese deseo? Seguramente en nada tiene que ver con la voluntad y el propósito de Dios. Porque lo más seguro es que todos estemos buscando nuestros propios intereses. De ahí la declaración que hace el apóstol Pablo en Efesios 2:5, donde hace saber que nacimos en una condición de muerte y de pecado. Que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ya vamos a ver un poco más a detenimiento este versículo. Pero para eso entonces yo quiero que podamos ver lo que dice Mateo 16:26. Hay una declaración que me parece a mí fuerte, porque dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Por qué existe esta declaración en la Escritura? Porque desde que el hombre cae, el hombre no se ha enfocado en otra cosa que en conquistar, entre comillas, su propio éxito, alcanzar sus propios intereses, desarrollar sus propios anhelos. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta la importancia de abandonar la religiosidad. Porque a veces pensamos que religioso es solo aquel que se pone faldas hasta debajo del tobillo. Pero hay estados religiosos en nuestro corazón cuando simple y sencillamente nosotros no queremos vivir el propósito por el cual nosotros fuimos llamados y escogidos. La diferencia es que no es la misma idea de pronto que yo tengo sobre la religiosidad, y por eso es que muchas veces terminamos abandonando nuestro camino en la fe, porque yo estoy aquí para que Dios me cumpla mis propios deseos, me cumpla mis propios anhelos. Y si Dios no me cumple mis propios deseos y mis propios anhelos, Dios a mí no me ama. Y es aquí donde de alguna manera hay un llamado de atención a nuestras vidas. Muchos de nosotros llegamos a la vida de Dios seguramente con una vida con problemas, con dificultades, con adversidades, con soledad, o quizá no, llegamos muy bien, muy llenos de todas las cosas, pero muy vacíos de propósito. Pero llegamos a la iglesia, llamémosle de esa forma, para que Dios empiece a trabajar por nosotros, cuando de verdad nosotros deberíamos de llegar a la iglesia con el deseo de conocer primero quién es Dios y segundo cuál es su voluntad.
cuál es su propósito, cuál es el deseo del corazón de Dios, cuál es el anhelo. Porque de lo contrario, nosotros seguiremos estando en la iglesia, pero probablemente estaremos con una fe fingida. Y la fe fingida se cansa. Fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Tú aprendiste una fe que te enseñó Loida y Eunice, tu abuela y tu madre. Y no fue una fe falsa, no fue una fe fingida. Fue verdaderamente fe lo que te enseñaron. Y ese es un llamado también para las familias. ¿Qué es lo que pasa? Al nosotros no estar preparados dentro de ese propósito, después llevamos a los hijos a la iglesia y le decimos al pastor: mire, compóngamelo, porque no puedo con él. Cuando en aquel tiempo la primera iglesia empezaba en la casa. Ahí estaba el primer sacerdote. Y entonces capacitaba, seguramente Loida y Eunice, en su nivel de entendimiento, capacitaron a Timoteo de tal forma que cuando Pablo encuentra a Timoteo, no le dice solamente encontré un hijo de Dios. El apóstol Pablo afirma que encontró un discípulo. Y de ahí que la labor con Timoteo no fuera pesada para Pablo, porque Timoteo no tenía una fe fingida. Entonces hoy nos educaron en un sistema a pensar que la iglesia es el lugar en donde yo voy a poner todos mis deseos según la naturaleza que ha caído, según mi propia concupiscencia, para que Dios me lo cumpla. Y si Dios no me lo cumple, Dios es el malo. Cuando en realidad yo debo ser llevado a la iglesia porque Dios a mí me ha escogido, ha predeterminado que le conozca, para que Él ponga su voluntad y me regrese al lugar de mi propósito, de su propósito y de su voluntad. Y entonces lo más seguro es que tendremos una iglesia verdaderamente potente, porque ha entendido que parte del proceso de llegar a Dios consiste en que Dios va a purificar como fuego consumidor, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, mi concupiscencia, hasta que me convierta a su semejanza. Por eso Dios engendra su vida, seguido de eso Dios forma su vida, y seguido de eso Dios perfecciona su vida. Y entonces, ¿qué va a pasar con una generación como la de Timoteo, por dar un ejemplo? Timoteo llegó el punto hasta que se circuncidó. El papá de él era griego y la mamá era judía, pero con tal de no ser tropiezo, él se circuncidó. Aunque seguramente por la dirección de Pablo, él ya tenía otro entendimiento, pero hizo cosas por amor a la iglesia. Es decir, es evidente que él había abandonado su propia concupiscencia. Entonces, depende desde la vida en que nosotros veamos, entenderemos qué consideramos o qué pensamos de éxito. Porque de nada sirve que tú cumplas todos los deseos de tu humanidad si a la final, al no conocer el propósito, tú pierdes tu alma. Y es ahí donde en muchas ocasiones nosotros estamos viviendo en esta tierra, pero porque seguimos viviendo bajo nuestros propios deseos, nos presentamos ante la vida como fracasados. Y entonces es ahí donde nos victimizamos, donde nos dolemos, donde decimos, ya no quiero saber nada de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque simple y sencillamente yo estoy en busca de los deseos de mi humanidad y no de entender y conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar con alguien que entiende
la voluntad de Dios, seguramente ante esta vida no se presenta como un fracasado. No puede. ¿Por qué no puede? Porque no hay cosa alguna de esta tierra que pueda más que la vida que en su corazón ha recibido. ¿O no es la declaración del apóstol Pablo? Ni la salud, ni la enfermedad, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la vida, ni la muerte, ¿quién podrá separarme? Entonces, cuando tú y yo renacemos, somos rehigienizados, recreados nuevamente en Dios. Seguramente nosotros nos presentamos a esta vida y sí seguiremos siendo afligidos, pero ahora entendemos la aflicción no como un castigo divino, sino como un instrumento que quebranta y purifica nuestras vidas para poder ser presentados perfectos en Cristo. Entonces, cuando tú entiendes eso, comprende la declaración del apóstol Pablo. Ni la vida, ni la muerte, ni la salud, ni la enfermedad, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la vida, ni la muerte. Porque tú estás en una posición mayor, suprema y eterna. Por esa razón, estando en posición celestial, en un mundo de aflicción, tú no fracasas. Es más, el desafío te perfecciona. El desafío y el escenario te afirma. El escenario te fortalece. Sí, probablemente habrán cosas que a nuestra humanidad le duelan, porque eso nadie lo va a poder negar. Pero que la humanidad se duela no es nada malo. Es incluso un proceso de crucifixión a nuestra humanidad. Por eso podemos ver en Mateo 7, versículo 17. Y está hablando aquí Jesús y dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos, hacedores de maldad. Y después de eso habla los dos cimientos: el hombre que edifica la casa sobre la roca. Cuando nosotros vemos que está hablando de los frutos, a la final, en pocas palabras, está haciendo una referencia en esa parte de la escritura a la naturaleza. Es decir, la naturaleza de Dios no puede hacer mal los frutos, y la naturaleza del hombre no puede dar los frutos de Dios. Y entonces después les dice: en aquel tiempo muchos se me acercarán y yo les diré: no los conozco. Y creo yo que ahí está la respuesta de todo. La única forma que Dios tiene para conocernos a nosotros es por medio de la nueva naturaleza. ¿Y cómo nosotros recibimos la nueva naturaleza? Por medio de la vida de Jesús, por medio de la vida del Hijo, por medio de la vida de Cristo. Entonces, ¿qué les trato yo de decir con esto? La única forma en la que nosotros vamos a experimentar un proceso transformador en nuestras vidas es que surja un cambio de vida o un cambio de naturaleza. Mientras nosotros no experimentemos un cambio de vida y un cambio de naturaleza, lo más seguro es que seguiremos viviendo, como dijo el apóstol Santiago, para nuestra propia concupiscencia. Y para que eso cambie, entonces necesitamos que Dios ponga su vida. Por eso es que mucho de la iglesia hoy está frustrada,
porque está en la iglesia viviendo bajo sus propias concupiscencias. Cuando en Dios y su iglesia, el diseño consiste en vivir una nueva vida superior, eterna, gloriosa, justa, santa, verdadera, que trasciende la vida de lo doméstico, de lo temporal, porque Dios nos cambia de lo temporal a lo eterno. Pastor, entonces usted lo que me está diciendo es que voy a fracasar en esta vida material. No, de ninguna manera. Pero lo que nosotros debemos hacer es alinearnos al propósito de Dios, porque alineados a esa nueva vida es que verdaderamente nosotros estaremos viviendo en esta vida con éxito, desde lo espiritual. Y entonces nosotros ya no seremos movidos por las necesidades, por los platos de lentejas como en Esaú, para cambiar la primogenitura, porque cambió la naturaleza. Y si cambia la naturaleza, cambian los deseos. Y si cambia la vida, cambia el enfoque, cambia la perspectiva. Y a ti ya no es que te mueva la pobreza, ni la riqueza, ni la salud, ni la enfermedad, ni la vida, ni la muerte. A ti quien te define y te mueve es Cristo. Y entonces seguramente, Paola, vas a ser altamente efectiva en todo lo que hagas, porque no será según necesidad, sino según la perspectiva de Dios a través de ti. Porque te mueves según propósito, no según circunstancia, según la voz de Dios y no según la situación. Te mueves obedeciendo a Dios, no obedeciendo un momento. Porque en todo este proceso en donde Dios pone su vida, está formando su carácter y volviéndonos a ese diseño superior. Seguramente, si estudias y estás estudiando de acuerdo y tienes la mente de Cristo, seguramente las cosas que estudies las entenderás desde esa perspectiva y avanzarás muchísimo más que los que no la tienen. ¿Quién va a poder no ser efectivo bajo esa vida? Pero a ti ya no te mueve tu propio interés. A ti lo que te mueve es la vida de Dios a través de ti. Y es hacia ahí entonces donde nosotros tenemos que darnos cuenta que en nosotros Dios ha puesto una nueva vida que produce buen fruto, próspero, abundante, enriquecido. Ya no somos más víctimas. Ya no dependemos de las cosas de la tierra, porque nosotros dependemos del cielo, de lo eterno, de lo celestial. Y echa mano, Timoteo, de la vida eterna para vivir entendida, sabia, inteligente, productivamente esta vida según el orden divino celestial de Dios. Porque somos una generación de propósito, valiente, entendida. E incluso llegó un momento en el que Jesús invita a sus discípulos a ir sin ningún recurso. ¿Para qué? Para que aprendiera a depender de Dios y no del dinero, no de las situaciones, no de las circunstancias, sino de lo eterno. Lo que el propósito crea, lo protege y lo prospera en función de lo que el mismo propósito ha previsto. Por eso quien camina según el orden celestial no puede caminar en un estado de fracaso. Aunque seas afligido, la aflicción es un instrumento de perfección. ¿Me estoy explicando? Vamos a volver a Efesios 2:5 porque quiero explicarles. Aún estando nosotros muertos, esta palabra muertos viene del griego necros o necros. De ahí que escuchamos, no sé si hemos escuchado cuando dice necrosis.
ya está en estado de necrosis, de descomposición. Y este muerto viene de necros, que significa cadáver o cuerpo muerto. Literalmente muerto, algo que carece de vida. Miren esto: incapaz de responder a estímulos o desempeñar funciones, insensible a las influencias, oportunidades vivificantes, inoperante con respecto a las cosas de Dios. Volvamos entonces al versículo, por favor. Aún estando nosotros muertos, y quien está muerto en el pecado es completamente ¿qué? Inoperante en la vida espiritual de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces, como estamos completamente inoperantes en las cosas de Dios, viene el apóstol Pablo y ahí mismo presenta la solución. Y la solución es que por medio de Cristo hemos recibido vida. Y por esa gracia es que nosotros somos salvos. ¿Y qué significa salvos? Ser trasladados a las riquezas abundantes de Dios. Ser rescatados del peligro y poner a salvo es el acto de Dios a librar a los creyentes del poder del pecado y trasladarlos a su seguridad y su riqueza. Estábamos inoperantes en la vida de Dios, pero Dios viene y nos rescata y nos traslada a un lugar de seguridad y de riqueza espiritual, para que entonces ahora nosotros podamos ser conectados a la voluntad de Dios, conectados a la voz de Dios, conectados al propósito de Dios, conectados a la presencia de Dios. Porque ya no estamos muertos, somos salvos y trasladados al lugar seguro que es Cristo y a sus riquezas. Por eso quien empieza a entender que es un salvo y es un enriquecido, por más que pase por escenarios de pobreza, nunca los vivirá como un empobrecido. Porque es muy distinto a que tú atravieses un escenario de pobreza y tú te sientas un pobre, a que tú atravieses un escenario de pobreza pero tú lo vives como enriquecido. Que pases un escenario de enfermedad pero tú no te sientes un enfermo, porque tú sabes como que como nueva naturaleza tú eres sano. Ay no, yo me siento, yo ya estás atravesando enfermedad, pero tú no eres esa enfermedad. Estás pasando por un valle de sombra de pobreza, pero tú no eres ningún empobrecido. Entonces, bajo esa realidad, ser alguien exitoso no depende de lo que tenemos, sino de quienes somos. Y el verdadero éxito para un hijo de Dios es entender quién es, en quién está definido y quién es su identidad. Porque habrán momentos de riqueza, pero también habrán momentos de pobreza. Habrán momentos de salud, pero también habrán momentos de enfermedad. Habrán momentos de vida y de pronto va a haber el momento de muerte. Pero todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese sí es un verdadero estado de éxito en esta vida. Y entonces una generación con ese entendimiento, ¿ustedes creen que se va a presentar ante esta vida fracasado? Siempre va a estar victorioso. Y ser victorioso no importando lo que esté pasando, sino al contrario, fue diseñado para esos escenarios y para que los escenarios, en lugar de destruirlo, lo afirmen, en lugar de destruirlo, lo perfeccionen, porque es un estado espiritual eterno. Y ser no dependiente de las cosas es verdaderamente empezar a entender el éxito del propósito de Dios en sus corazones. Si no, miren la declaración de Filipenses 3:19 del apóstol Pablo: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ustedes creen que eso es un estado de éxito? Vivir solo según nuestros propios deseos, vivir según nuestros propios anhelos. Por eso es que nosotros hemos recibido, y digan conmigo, una vida ilimitada. ¿Ustedes creen que han recibido una vida ilimitada? El que ha recibido una vida ilimitada se presenta a esta vida no con límites. El que ha recibido la vida ilimitada de Dios se presenta ante esta vida de manera abundante. El que ha recibido una vida ilimitada avanza en esta vida entendiendo cuál es el propósito de su existencia. Y el que entiende cuál es, que tiene, mejor dicho, una vida ilimitada, se presenta ante esta vida sabiendo que su todo, que su plenitud, que su propósito es Dios. ¿Quién, entendiendo esto, vuelvo a preguntarles, se presenta ante la vida fracasado? ¿O quién fracasa entendiendo esto? Tú te presentas en una dimensión mayor de gloria, desde lo eterno, desde lo glorioso. Miren lo que dice 3 Juan 1:2. Y esta es una declaración del apóstol Juan, y con esto voy a ir cerrando, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como que prospera tu alma. Se los vuelvo a repetir: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como que prospera tu alma. El apóstol Juan le estaba declarando a su amigo Gallo, un hombre fiel al propósito de Dios, que pudiera prosperar en todas las cosas, que tenga salud y que prospera, así como prospere su alma. Tú sabes cuál es la única forma en la que el alma pueda ser prosperada. Es volviendo al diseño. Nadie que no vuelva a renacer en Dios, nadie que no sea enriquecido en Dios, puede enriquecer el alma. Nadie que no sea recreado en Dios puede preservar su alma. Porque el alma que no regresa al origen permanece permanentemente en un estado de vacío, porque está desconectada del propósito, del para qué fue creada. Y la razón del para qué fue creada el alma es, y el ser humano, ser labranza de Dios, alabanza de Dios, adoración para Dios. Y la única forma en la que podemos ser una adoración para Dios es que recibamos la vida del Hijo de Dios. Si recibimos la vida de Dios y ahora permitimos que esa vida se forme, y seguido a eso permitimos que la vida de Dios se perfeccione, entonces lo más seguro es que seremos esa alabanza para Dios, seremos esa adoración para Dios. Y entonces, como dice el apóstol Juan, seguramente como prospera nuestra alma en Cristo, seremos prósperos en todo, no por nuestros propios deseos, sino porque el mismo propósito prospera lo que escoge para Dios. ¿Cuál es entonces nuestra tarea? Ser una tierra fértil para que Dios edifique su vida, afirme su identidad en nuestros corazones, y entonces nos preparemos en disposición, porque seguramente Dios edificará un gran edificio, templos y piedras vivas, que no cualquier cosa los moverá, los sacará de la fe
porque esa generación ha entendido que ha muerto a sí misma para que Dios viva a través de. Y entonces seguramente seremos recipientes útiles de la vida espiritual de Dios en todo lo que hagamos, porque ahora no lo hacemos por desesperación, afán, competencia o comparación, sino porque sabemos que Dios está viviendo su vida a través de nosotros. Y a los que, conforme a su propósito, hemos sido llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Me van a sacar de este trabajo, pero si tú estás permitiendo que Dios viva a través de ti, seguramente en el mismo propósito de Dios ya está previsto el lugar en donde Dios necesita que su vida esparza y conozca. Quizás pasarás por un momento de aflicción, pero tú no lo vives ahora como un castigo. Tú entiendes que estás en el camino de la afirmación y la perfección. Quizás la empresa ahorita no está produciendo y no está generando, y lo que va a hacer que produzca no es el afán, es saber que dentro de su propósito, yo viviendo, permitiendo que Dios viva su vida a través de mí, seguramente hay nuevas oportunidades y nuevos escenarios en donde el mismo propósito de Dios requiere y necesita que la vida de Dios se esparza en ese lugar. No tengo para los estudios. Seguramente Dios, viviendo su vida a través de ti, va a hacer que lo que Él tiene previsto se cumpla, no importando el cómo ni las formas. Quizás pueda ser afligido, pero en el proceso está siendo perfeccionado. Cristo está siendo afirmado. Ay, estoy afligida, ya no me casé. Cualquiera y me consigo. Por conseguirte cualquiera, como cualquiera vas a vivir. Pero cuando tú vives por propósito y entendimiento, tú hasta en ese sentido tienes descanso, porque sabes que Dios tiene, según su propósito, escogido y predestinado lo que va a sumar a su propósito. Y eso es verdaderamente para los hijos de Dios ser exitosos. No ser dependientes del cosmos, sino dependiente de lo eterno. Y entonces seguramente no habrá persona, situación, momento, dificultad que te pueda apartar de esta fe. Nada, ni nadie, ni la muerte, ni la misma vida, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén.